Muy buenas noches, queridas y queridos amigos tertuliantes. Bienvenidos una vez más a las tertulias del puente, que ustedes saben que comenzamos en agosto del 2016 y la tertulia pasada cumplimos 50 tertulias, así que estamos empezando la segunda tanda de 50 tertulias para llegar hasta 100 en el mes de hoy, en este mes. El tema de la tertulia de este mes es hacia una verdadera reforma contributiva, porque ya ustedes saben que estamos en el mes de las planillas, aunque se pospuso hasta el 17 de mayo rendirla, y también padecemos el IBU y otros tipos de contribuciones en el diario vivir nuestro, y vamos a ver qué importancia tiene contribuir, las contribuciones, y si se usan bien o mal, y qué alternativas hay a lo existente que garantice pues los servicios esenciales de nuestro pueblo, todo el mundo contribuyendo a ello. Tenemos en la tarde de hoy a Marta Quiñones Domínguez, que es economista, bien reconocida, y además profesora de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto universitario de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias, Marta. Bienvenida. Muy reconocida ella por su compromiso con las luchas comunitarias a lo largo y ancho de nuestro país en toda su vida. Y también contamos con el querido amigo puertorriqueño que por ahora está en Nueva Jersey, pero ven de fondo ahí que tiene su finca, una foto de su finca de 32 cuerdas en Las Marías, que está soñando con en esa lomita que está detrás construir una casa y venirse para acá. Le damos las gracias a Javier A. Hernández Maldonado, que es empresario, es políglota, sabe 10 idiomas, habla 10 idiomas, y además él es él hace propuestas, escribe propuestas en libros, propuestas económicas con relación al desarrollo de nuestro país. Propuesta que es bien interesante, bien innovadora, de avanzada. Así que también contamos con él y le agradecemos infinitamente su compromiso con nuestro país. Comenzamos con Marta. Gracias, Marta. Buenas noches a todos y a todas. ¿Verdad? Cuando Salvador me habló de esta iniciativa de hablar de la reforma contributiva y que ofreciera alternativas, yo le dije, conozco una persona que está escribiendo un libro sobre las alternativas para la independencia de Puerto Rico y sobre todo las alternativas de los impuestos, y yo dije, pues en vez de yo decir lo que leí de lo que él me envió, pues lo invitamos y va a hablar del tema, y ese es el caso de Javier Hernández. Pero voy por aquí a presentar entonces la mía, vamos a ver si sale, ¿no? Yo simplemente voy a hablar sobre lo que debería ser una reforma contributiva. Yo espero que se esté viendo. No sé si está viéndose, pero... Sí, se está viendo. A ver si yo consigo. Es un mal necesario todos los impuestos. Lógicamente, yo soy fanática de que siempre hay que pagar impuestos, porque si queremos tener un gobierno fuerte, pues tenemos que pagar impuestos. Pero los impuestos, como señalan aquí, son necesarios, pero también se tiene que saber utilizar. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos en Puerto Rico, que no sabemos para qué se utilizan los impuestos. Vamos a hablar de muchos impuestos que se pagan en Puerto Rico y cómo los podemos volver de nuevo a utilizar en la República, algunos de ellos, y cómo eliminar algunos de ellos, ¿verdad? Que es parte de las propuestas de él. Pero es un mal que no necesitamos. Y aquí le voy a explicar un poquito sobre los impuestos, los voy a llevar a reflexionar por qué es necesario los impuestos, pero también la transparencia en el uso y para qué son los impuestos. Y recomendamos la reestructuración de los mismos, ¿verdad? Y eliminar algunos que son redundantes, como los que se utilizan para pagar la deuda odiosa. Como le expliqué a Javier, una cosa es la deuda odiosa, que en la República nosotros la podemos repudiar, ¿verdad? Y por lo tanto podemos eliminar esos impuestos que se usan ahora para pagar la deuda odiosa, como es el segundo impuesto que pagamos en la gasolina, ¿verdad? Que es parte de ese problema, o como es el mismo IVU.
Ok, en lo fiscal, entonces hay cosas que hay que aclarar. Cuando nosotros hablamos de reformas, separamos la reforma del gobierno de la reforma contributiva cuando todo va junto. Porque todo lo que tiene que ver con lo fiscal tiene que ver con los ingresos, con los gastos y las regulaciones, que son las competencias que tiene el gobierno. La actividad financiera es la que desempeñan los entes públicos para sacar ingresos y pagar entonces bienes que nosotros necesitamos. ¿Cómo se tienen esos ingresos? Pues a través de los impuestos, con los diferentes tipos de impuestos. La moral social nos dice que las necesidades y los intereses sociales tienen que ir primero en todo lo que se paga en el gobierno. Así que es parte de lo que es el contrato social que nosotros tenemos. Tenemos que planificar, organizar, darle dirección y control de esos impuestos. Y la obligación del Estado, cuando nosotros pagamos este impuesto, es que nos debe a nosotros unos bienes y unos servicios que nos tienen que dar. Nosotros somos los acreedores. Y lógicamente se van a utilizar a través de esos gastos públicos estos impuestos. Tenemos diferentes tipos de impuestos. Los impuestos que son directos, los que conoce todo el mundo, que son los que graban nuestros ingresos o nuestro patrimonio, y los que graban el consumo, como es el IVA. De eso, los impuestos de los ingresos son progresivos. El que tiene más debe de pagar más y el que tiene menos debe pagar menos. Eso se llama impuestos progresivos. También hay ingresos que son proporcionales, que esos no los vemos, pero regularmente cuando usted paga el seguro social, usted paga una cantidad. Cuando usted paga el fondo del seguro de Estado, cuando usted trabaja, es parte de una cantidad, un 0.03, un 8 puntos, el desempleo, el retiro, cuando les retienen a uno el retiro, porque el retiro es como si es un impuesto indirecto donde te obligan a ahorrar para el futuro, ¿no? Y también están los impuestos regresivos, que son los más perversos y son la nueva tendencia que el neoliberalismo quiere, que es que le quiten los impuestos a algunas personas para entonces tener muchos impuestos regresivos. El problema del impuesto regresivo es que el que gana menos paga más en proporción que el que gana más, ¿no? Por eso es que se deben de tener menos impuestos regresivos y más impuestos progresivos. También están los impuestos que son las tasas. Las tasas uno regularmente no los ve como impuestos, pero cuando usted le da una multa, eso es un impuesto. Cuando usted va a comprar cualquier servicio del gobierno y tiene que pagar un sellito, eso es un impuesto también, ¿sí? Y son cantidades fijas para todo el mundo, ¿no? Son fijas para todo el mundo, pero no son regresivas porque como no lo tenemos que usar continuamente, pues están ahí, lo paga cuando lo tienes que utilizar. Y hay impuestos que son contribuciones especiales que se establecen para hacer una obra pública particular o que se establecen, como es el impuesto a los refrescos, que se pasan a los hospitales, como es el de las bebidas alcohólicas, que se pasan a la ACA, como es el del tabaco, que se pagan a todo lo que tiene que ver con el cáncer de los pulmones, para hacer esas campañas particulares, ¿no? El de refresco técnicamente va al hospital del niño, ¿no? No sé si están llegando, pero se supone que sea para eso. Entre la eficiencia y la equidad está esta cuestión de la recaudación de impuestos, pero hay que tener cuidado con estas dos palabras. Estas dos palabras son importantes, pero el neoliberalismo las ha tergiversado y los discursos que oímos por ahí están tan tergiversados que nos llevan a confundirla. Siempre tenemos que ser eficientes y siempre tenemos que lograr la equidad. La función principal del Estado es lograr la equidad, que todos y todas seamos iguales. Y por lo tanto, parte de los impuestos es que todos y todas seamos iguales, seamos todos clase media, para así que cuando nosotros veamos las cosas podamos entendernos entre nosotros. Cuando existe una brecha donde hay unos pocos ricos y mucha gente pobre, pues entonces algunas veces empieza esta discrepancia y no nos entendemos ni nos escuchamos y hasta nos ponen a pelear entre nosotros. Y lo vemos ahora cuando la gente dice, mira, siguen mandando las ayudas económicas a la gente para que se queden en la casa y no quieren ir a trabajar. Oye, pero vamos a pensar porque esas ayudas económicas son importantes. O sea, cuando nos ponen a pensar, a discutir, a decir, esos son los cuponeros o esos son estos, ¿no? Pues entonces ahí empezamos a fallar en cuanto a los conceptos de equidad, ¿no? Y en cuanto a los conceptos de eficiencia, porque entonces no vemos dónde es más eficiente nuestro dinero. Es un instrumento de política económica que es importante para hacer obras públicas como carreteras, escuelas, hospitales, puentes, puertos y todas esas cosas son importantes para modificar la distribución de las rentas de un país y lograr la equidad y para financiar el gobierno.
En Puerto Rico han existido muchas reformas contributivas, las últimas más recientes en el 1975 con Hernández Colón, en el 1987, en el 1999, en el 2006 y en el 2011. ¿tá? Y recientemente se estaba hablando de hacer reformas contributivas de nuevo. Cada vez que me entra un cuatrillo político, como que todo el mundo le da con hacer una reforma contributiva, ¿tá? Y al hacer reformas contributivas lo que hacen es que no logran lo que se tiene que lograr, porque entonces entran muchos discursos que no necesariamente son los que deben de ser. Por ejemplo, ¿da? Vamos a ver, prevalecen serios problemas de equidad. ¿da? Nunca logramos la equidad con esos diferentes reformas que están haciendo. La neutralidad tiene que ver que esos recaudos no... Como dice al final, esos objetivos se refieren a que los cambios impositivos en su conjunto no afectan a los demás impuestos. No logran eso. Hay excesos de incentivos contributivos y no se estudian, no se evalúan. Las deducciones y las excepciones no las vemos evaluadas. Entonces, lo que vemos continuamente es que falta dinero en el gobierno, lo que se llama la erosión de la base contributiva. Falta la equidad y cada vez los impuestos son más complejos. Si no... vayan a pagar impuestos en Puerto Rico, nada más entrar a la plataforma de Suri. Es tan complicado que la gente paga a otra persona para que haga todas esas funciones. Cuando la realidad es que los impuestos deben de ser sencillos, que cualquier persona que sepa leer y escribir, coja el papelito ese y lo llene inmediatamente, ¿da? Para que entonces la gente se estimulen a pagarlo. Si tú tienes que buscar otra persona que te rinda los impuestos, pues la gente empieza entonces a ser más perezoso y no le gusta. ¿tá? Entonces, ahí viene el problema de la evasión contributiva. La gente busca evadir las contribuciones porque no entiende para qué son, no entienden que son importantes. Y lo otro más peligroso es la ilusión. Ilusión es cuando la gente engaña intencionalmente, cuando buscas hacer cualquier tipo de trampa para no pagar impuestos. Y entonces eso no se corrige con ninguna de estas reformas contributivas, a pesar de que dicen que van a corregir eso. Así que hay serios problemas con esas reformas. Las reformas ¿da? No han alcanzado los objetivos delineados, ¿da? Cada vez se pierde más dinero y los principios que se supone que deben de tener una reforma contributiva no se cumplen, pero sobre todo los problemas estructurales. Esos problemas que tienen que ver con la forma en que se recauda y se administran los impuestos. Hablen con los comerciantes y les van a decir que es completamente horrible pagar los impuestos que tienen que pagar todos los meses, llenando, aunque sea en una plataforma en línea, es algo completamente horrible. Los impuestos deben ser algo que se pague rápidamente, sencillamente, que la gente vaya, entre y ya pague, punto. ¿no? No algo que esté ahí, que tenga que pasar a la página tal, que buscar el anejo aquel y un montón de complicaciones que lo que hacen es que se convierten en problemas que hacen que la gente deje de pagar los impuestos. ¿no? Así que las reformas contributivas, como hemos visto hasta ahora, no proveen la equidad, son complejos, inadecuados, no son eficientes, ¿no? No aseguran la generación de ingresos, no fomentan el desarrollo económico y mucho menos la creación de empleo. Y aquí me voy a detener porque entonces un discurso que se daba mucho, sobre todo en la del 2011, era que si tú reducías los impuestos a los patronos, ellos iban a contratar más personas. Y eso, lógicamente, no tiene lógica. Y lo que hicieron fue que les rebajaron los impuestos a los patronos, pero no contrataron más personas, porque si ya tú tienes tu plantilla de trabajadores, tú no vas a contratar a más nadie. O sea, entonces es como que unas trampas que ellos mismos se crean, unas falacias de composición, y entonces continuamente están dañando el sistema contributivo en vez de simplificarlo, lo están haciendo cada vez peor, hacen más evasión, no lo estudian, fomentan la corrupción, que es algo bien terrible, y además de eso, vienen y establecen medidas de que hay que reducir los gastos públicos. ¿verdad? Porque no se está recaudando suficientes ingresos. No están diciendo, ¿por qué no estamos recaudando suficientes ingresos? Porque están cometiendo suficientes errores, ¿verdad? Que es parte del problema. Así que antes de presentar cada una de esas reformas contributivas, también hay que ver otras cosas. Hay muchos cambios y muchas improvisaciones. Por ejemplo, la reforma del 2006 ya se había establecido en el 2002 unas leyes que aumentaban ¿verdad? Unos arbitrios, ¿verdad? En el cigarrillo, en el vino, en la cerveza. Entonces no se esperan las reformas contributivas, continuamente se están haciendo cambios en las leyes que entonces también afecta la capacidad de recaudar. En la reforma del 2006 que vino con la cuestión esta del IVU, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? Trajo todo el cuento de pagar el IVU para pagar la deuda y todo lo demás, lo que se quería era eliminar el arbitrio general de 6.6 y sí se eliminó
en parte, pero se mantuvo otros productos que se quedaron con ese arbitrio, o sea que seguimos con el arbitrio de 6.6 más con el IBU. O sea que nos engañaron. Y entonces siguieron aumentando las exenciones y deducciones que tenían los demás. En cambio, a la gente común y corriente nos eliminaron la mayoría de las exenciones y deducciones, ¿no? A la gente trabajadora. Estos son para la gente que tienen grandes ingresos y lógicamente no están siendo un impuesto progresivo porque esa gente en vez de pagar más, cada vez pagan menos y buscan la forma de no pagar, ¿no? Que es parte de eso. Después de eso vino la ley 7, esa la de Fortuño, que también trajo otros arreglos contributivos como alza en los arbitrios especiales. O sea, nos están diciendo ahora que no solamente dejaron los arbitrios, sino que hay unos arbitrios especiales también. O sea, que siguen siendo, bajaron las escalas de los más altos y de los más bajos también, ¿verdad? Para que no dijeran nada. Aumentaron las contribuciones a las propiedades. Entonces hicieron una serie de otros impuestos. Además de eso, lo único bueno que tuvo esa ley 7 fue que creó el arbitrio temporal del 4% a las corporaciones foráneas. Ese arbitrio que le provee actualmente el 23% de los ingresos que tiene el Estado actualmente, que tiene Puerto Rico actualmente. Y simultáneamente, posteriormente, crearon la ley 20 y la ley 22, creando paraísos fiscales en Puerto Rico, donde eximen de pagar impuestos a los extranjeros que se vengan a ubicar a Puerto Rico a hacer negocios por ley 20, que solamente tienen que pagar el 4%, si su negocio es para vender al extranjero, pero tiene que ser alguien que lleva menos de 15 años sin vivir en Puerto Rico, o sea que si Javier lleva menos de 15 años podía cualificar, ¿no? O cualquier otra persona que viene, se estableciera y montaba un negocio. Un negocio puede ser de creativo, puede ser de diferentes tipos de negocios, pero para vender servicios afuera de Puerto Rico. Y la ley 22, que es la más perversa de todas, es la ley que favorece que vengan esta gente y compren propiedades en Puerto Rico y pagan 0 impuestos. Tan malas son estas dos leyes que hasta el mismo Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos está evaluando y diciendo cómo es posible que esta gente que quiere ser parte de Estados Unidos haya creado una ley que crea paraísos fiscales. Inclusive, si uno busca en la prensa, la gente que crearon la ley 20 y 22 dice, estas leyes jamás las van a quitar en Puerto Rico porque tendrían que cambiar el estatus. O sea, los mismos estadistas que lo crearon saben que no las van a eliminar. O sea, es parte de las trampas. Y lo peor del caso es, lo que Periodismo Investigativo está investigando es que todos ellos montaron empresas después que salieron del gobierno para asesorar a la gente que venía por ley 2022, incluyendo el actual alcalde de San Juan. O sea, que están en todo ese compinche. Un buen sistema contributivo, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues bueno, cuando hablamos de un buen sistema contributivo, tiene que tener unos objetivos claros. Y para tener objetivos claros, tenemos que saber para dónde queremos dirigir al país, que esa es la parte más importante. Los objetivos tienen que ser que recauden. Todos los impuestos tienen que tener capacidad para recaudar, ¿no? De que entre dinero al Estado. No puede haber impuestos donde la mayoría de la gente no esté pagando. Que logre la equidad. Y la equidad es que las personas estén mejor y que lógicamente cada cual aporte según sus capacidades. Proveer estabilidad macroeconómica es que la economía esté mejor. O sea, significa que el Estado tiene que tener suficientes ingresos para mantenerse y dar los servicios. No como hasta ahora que nos están diciendo nos falta dinero, tenemos déficit fiscal. Tiene que influenciar el comportamiento. ¿Y qué significa influenciar el comportamiento? Todos los impuestos te modifican la forma en que tú quieres consumir, ¿no? Por lo tanto, es parte de esas características. Por eso que se le ponen impuestos a los males necesarios. ¿Y qué son males necesarios? Pues bueno, el Estado definió que el alcohol tiene que ser legal. Pues se considera un mal necesario, pues se le pone un impuesto. El cigarrillo puede ser legal, pues se le pone un impuesto, ¿no? La persona que los utiliza paga ese impuesto, ¿no? Si no quieres pagar ese impuesto, pues entonces dejas de utilizarlo, ¿no? Es parte de influenciar el comportamiento y lógicamente apoyar el crecimiento del país y la competitividad, que es parte importante. Justicia y equidad. La equidad puede ser horizontal, ¿no? Donde los que son iguales pagan iguales, o vertical, según tus diferencias vas a pagar diferente. ¿Qué significa esto? Que pueden haber dos personas que ganen $5,000 mensuales, pero uno tiene 2 hijos y el otro no tiene hijos, por lo tanto el que tiene hijos va a pagar más que el que no tiene hijos, ¿no? Porque el que tiene hijos hay que hacer equidad vertical porque tiene más personas bajo su cargo. Y eso es importante en los sistemas contributivos.
que sea suficiente, ya lo dije, que se logre ese balance, ¿no? Que sea sencillo y sobre todo que sea transparente. Y lo de transparente es importante. La gente tiene que saber para qué se utilizan los impuestos. O sea, ¿por qué yo pago impuestos y para qué se van a utilizar? Si tú no sabes para qué tú pagas los impuestos, pues en tu mente empiezas a decir que yo no tengo que pagar los impuestos. ¿Para qué yo voy a pagar los impuestos si yo no recibo nada? ¿No? Entonces, ahí es que la gente se empieza a dar cuenta de que el Estado es necesario para proveer unos bienes y servicios, ¿no? Y esto me lleva a una experiencia que yo tuve en un viaje de estudio que se hizo por los planificadores a los países del norte de Europa, ¿verdad? Y entonces los puertorriqueños le estaban preguntando a una de las personas que estaba dando la conferencia que cuánto ellos pagaban en impuestos. Y ellos decían, nosotros pagamos aproximadamente el 60% de nuestros ingresos en impuestos. Y aquellos dijeron, ay, que muchos ustedes pagan. Y yo decía, pero es que nosotros pagamos 70%, ¿no? Y esta gente no se da cuenta porque están distribuidos en todos esos impuestos que yo mencioné al principio. Entonces, cuando la persona empieza a hablar, es decir, nosotros pagamos 60% de nuestros ingresos, pero nosotros tenemos apartamentos, tenemos transportación para todo el mundo, tenemos además de eso un sistema eficiente de educación gratis hasta nivel doctoral, un sistema de salud gratis para todo el mundo. Tenemos además cuidado de niños y de ancianos gratis para todo el mundo, ¿no? Entonces empezó a mencionar todas las cosas que sus impuestos están pagando y porque ellos son felices pagando el 60% de sus ingresos en impuestos, ¿no? Y además tenían impuestos que eran para los males necesarios. Si tú quieres comprarte un carro, paga los impuestos de tu carro, ¿no? Que son bien altos, y paga los impuestos de la gasolina porque eso contamina. Si no quieres pagar eso, coge el tren, ¿no? Entonces, es parte de la gente, cómo explicaba la transparencia de para qué se usan los impuestos. Así que ese buen sistema contributivo puertorriqueño debería de tener estabilidad y previsibilidad. Esto significa que se sepa los ingresos que se van a recibir, no que se estime que se va a recibir algo, no, que se sepa lo que se va a recibir para que se pueda planificar y elaborar el presupuesto del país con anterioridad. No que hayan déficits, ¿no? Que sea flexible, o sea, que si hay condiciones como la cuestión esta de la pandemia, porque se puedan eliminar unos impuestos para entonces sustituir por otros, para entonces transferir dinero a las familias para que no se vean afectadas. Que tenga eficiencia administrativa es que, lógicamente, cuando tú vayas a rendir los impuestos no sea tan costoso, ¿verdad? Que eso fuera completamente fácil, ¿verdad? Pero también cuando se reciba ya en Hacienda, que sea eficiente. Y la eficiencia también dice que todos los impuestos deben ir a Hacienda. En el caso de Puerto Rico, no todos los impuestos entran en Hacienda, porque hay agencias que cobran sus propios impuestos y después reciben dinero también del presupuesto general. O sea, hay muchas contradicciones en los impuestos en Puerto Rico. Nosotros tenemos impuestos, como ya le dije, los impuestos de aduana, que ahí entra todo. Desde que usted compra un automóvil nuevo, tiene los impuestos, usted lee el papelito ese y va a ver todos los impuestos que le cobran ahí, más los impuestos que se cobran en aduana. Tenemos los impuestos municipales que incluye el CRIM y los impuestos que se les ponen a los comerciantes. Tenemos los impuestos directos que cobra el gobierno, que son el del ingreso, el de las riquezas, el del IBU, las tasas, sellos, malbetes y todas esas cosas que nosotros pagamos, ¿no? Clasificados en indirectos, que no los vemos, como es el refrescazo, como es el del alcohol, como es el de las joyerías, como es el de diferentes otros impuestos que pagan. Inclusive cuando usted va al cine, en el cine aparece un impuesto en la taquillita. Todos esos impuestos indirectos no los vemos y no sabemos para qué se utilizan. Y además de eso, hay impuestos también en el turismo y otras agencias. Cuando usted compra un cuarto de hotel, usted paga un impuesto, ¿no? Entonces, todos esos impuestos hay que asegurarse que entren de verdad a donde tienen que estar y estén cumpliendo la función que deben de cumplir. Basando en esto, pues busqué si existía un estudio de un buen sistema contributivo y resulta que Periodismo Investigativo, así que pueden contribuir a Periodismo Investigativo, hizo esa investigación y encontró que Puerto Rico es de los peores países en las cuestiones contributivas y existen países que son muy buenos. Ven aquí algunos, voy a hablar de algunos que se parecen más a Puerto Rico, las repúblicas archipiélagos. Lógicamente nosotros no somos repúblicas, pero las Maldivas son un archipiélago, unas islas pequeñas que viven de la pesca y tienen de los mejores sistemas contributivos. Singapur, que lógicamente no auspiciamos la parte política donde son represivos, pero tienen un sistema bueno contributivo y sobre todo persiguen a los corruptos. Y dice el sistema contributivo de Singapur,
era la única manera de descolonizar la mente, porque seguían con los vicios de la colonia, y para quitar los vicios de la colonia hay que combatir la corrupción. La República de Kiribati y Mauricio son islas pequeñas que viven del turismo, de la pesca, pero sobre todo tienen un buen sistema contributivo. ¿Y su buen sistema contributivo qué tiene? Inversión social. Crear instituciones sólidas y que funcionen. No privatizadas como están en Puerto Rico, no eliminadas como están en Puerto Rico. Ausencia de corrupción y sobre todo una fuerte inversión en vivienda. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener vivienda. No todavía la gente que tiene los techos azules por ahí en Puerto Rico viviendo bajo carpas todavía. ¿No? Vivienda segura. Necesitan salud, sistema de salud universal. Tienen sistema de educación universal. Tienen sistema de retiro universal. ¿No? Así que es importante esa inversión social, coger buenos impuestos y llevarlos hacia esas áreas. Además, pues le dan también incentivos a los inversionistas y a las industrias locales. ¿Está bien? Distribuyen también a los comercios. Pero el gobierno está enfocado en gobernar al pueblo, mantener al pueblo. ¿No? Y lógicamente estas inversiones sociales, dicen, lo pagan con sus impuestos. Usted paga impuestos y los impuestos van a vivienda, salud, educación, el retiro, ¿no? Y otras amenidades sociales que el Estado está llamado a proveer para mantener la estabilidad social y la estabilidad macroeconómica del país. A nosotros nos han explicado por qué no nos quieren pagar nuestros retiros, por qué nos quieren quitar el retiro. No nos han explicado eso, pero siguen cobrando los impuestos. No nos han explicado por qué quieren privatizar la educación, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, que la están destruyendo. No nos han explicado por qué. ¿No? Pero con nuestros impuestos estamos pagando la Junta de Control Fiscal, el salario de Yaresco, el super salario de Yaresco. Eso es injusto. O sea, si estamos en quiebra como país, como todo el mundo dice, pues porque estamos pagando ese salario a la Yaresco y ese salario y esos gastos alegres a la Junta de Control Fiscal y todos esos abogados que viven de la Junta de Control Fiscal. Preguntas claras que hay que preguntar, o sea, ¿dónde están nuestros impuestos? La importancia, pero si se usan bien o no se usan. El problema es que en Puerto Rico no se usan bien. Los impuestos se supone que vayan con prioridad a los gastos sociales. Y los gastos sociales van sobre los gastos políticos. ¿Ya? Aquí hay un empeño en celebrar una cosa ahí en marzo para elegir una gente que vamos a mandar a Washington pagándole un montón de dinero cuando la prioridad social debería ser un hospital para Vieques. Son residentes de Puerto Rico, pagan impuestos. ¿Por qué no le podemos dar un hospital como se merece Vieques? ¿No? Pero no, el gasto político va por encima del gasto social, pues debe ser, es a la inversa. El gasto social va por encima del gasto político. Por eso es que en vez de llamarle gasto social, le llamamos ahora inversión social, para que lo vean en sus palabritas. Estamos invirtiendo en vivienda, estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en el retiro para que las personas de mayor edad que trabajaron tengan una vida digna. ¿No? Estamos invirtiendo en crear un hospital en Vieques porque esa gente merece un hospital, merece un estudio completo sobre el cáncer también. Estamos invirtiendo en que tengan un sistema de transporte apropiado, no privatizado. Fíjate que aquí los gastos se están yendo en privatizar y después le mandamos todo el dinero a esas privatizadoras. Por ejemplo, te coges el DMO de turismo, que es el de Foundation for Puerto Rico. ¿No? Ese DMO está haciendo todas las funciones que debería estar haciendo turismo. Tenemos la agencia de turismo, los tenemos ahí de secretarios del DMO, y entonces esta gente con un montón de sueldos millonarios gastando nuestro dinero en hacer lo que se supone que tiene que hacer la agencia, porque poco a poco fuimos privatizando. ¿Y cuándo surge esto? Esto surge en la época de Fortuño, cuando se creó el modelo económico que él creó, el meme que le llamaban ellos. En ese modelo económico se hablaba de privatizar, de eliminar, porque el gobierno era ineficiente, por lo tanto había que privatizar muchas funciones, y entonces la gente se dejó envolver en ese discurso y no se enteró que eso se iba a pagar con el dinero del pueblo de Puerto Rico, con el dinero que nosotros pagamos en los impuestos, y ahora tenemos que pagar a toda esa gente que está gobernando a Puerto Rico sin interés de gobernarnos a nosotros, sin los objetivos sociales, sino más que para ganar ellos, y además de eso tenemos que nosotros poder seguir pagando las demás cosas que tenemos que pagar en Puerto Rico, y nos dicen que no hay dinero. Miren, en Puerto Rico se pagan muchos impuestos, el problema es que no tenemos una transparencia
en la forma en que estamos administrando y dónde está yendo nuestro dinero. Cuando el pueblo de Puerto Rico se ponga serio, créeme que ellos van a seguir temblando. Singapur, para ponerlo aquí de ejemplo, ¿verdad? Hizo su programa de reformas, logró altos niveles, ¿verdad? Invirtió sobre todo en educación, salud y todo lo demás, como ya había mencionado, y en hacer que la economía fuera competitiva. Se posicionó en el mundo como un país competitivo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Controló la corrupción, que es el otro problema. ¿Qué se necesita en Puerto Rico? Pues se necesita transparencia y una distribución equitativa de los ingresos. Se necesita lograr que la gente entienda lo que es equidad. Y la equidad la estamos solamente moviendo más que para el lado de la equidad del género, pero la equidad se construye en todas las facetas de nuestra vida. Es transversal a nuestra vida. Tenemos que atacar la corrupción y exigir un buen gobierno que no esté privatizado, ¿verdad? Con objetivos sociales claros, un sistema contributivo que responda al país que queremos, ¿verdad? Pero tenemos que sentarnos a construir el país que queremos y que nos dejen a nosotros decidir qué país queremos. Así que es importante que empecemos a exigir que queremos un país democrático, gobernado, sustentable, pero sobre todo que responda a los intereses del pueblo de Puerto Rico, no los intereses extranjeros ni que el dinero se vaya para el extranjero, es que el dinero se quede aquí, ¿verdad? Que si tú quieres venir a hacer negocio en Puerto Rico, actúa como los demás. ¿Por qué permitimos que venga un extranjero, establezca un negocio, pague solamente 4%, cuando un empresario puertorriqueño tiene que pagar 32% de impuestos? Hay una injusticia bien grande en la forma en que se establece ese sistema contributivo. Así que es importante esos objetivos y la tendencia es que hayan varios impuestos, no uno solo, ¿verdad? Por eso llama la atención en la privatización del gobierno, ese gobierno corporativo que nos han impuesto, que no nos representa, que cumple sus objetivos económicos ellos, pero no representan objetivos sociales. Nosotros tenemos que decirle, el gobierno es del pueblo y para el pueblo, debe responder con objetivos sociales, no se debe desviar la política pública, no se tiene que hacer concentración de riqueza de que hayan unos más ricos y otros no, ¿no? Y con esa ley 20, eso se nota, y con la ley 22 peor, y la corrupción hay que eliminarla. Y eso es bien importante. Y lo último que llama la atención son sobre los sistemas de pensiones. Es más importante hoy los sistemas de pensiones. Tenemos una población de personas que vamos camino todo envejecientes. Quizás José no, ni Javier, que están todavía jovencitos ahí. Pero lo que soy, Salvador ya va antes que yo, y yo voy ahí caminando con él detrás, ¿verdad? Así que cada vez vamos siendo más envejecientes. Es fundamental que la política pública responda a esas mayorías poblacionales que también existen, pero no es justo que empiecen a privatizarme el sistema de las pensiones para que entonces no me dé el dinero para la pensión que en el futuro yo voy a recibir, ¿verdad? Si no se mantiene el mismo contrato social de cómo es que se va estableciendo quién paga la pensión de quién. Es fundamental, pero sobre todo los retos sociales, financieros y económicos son bien importantes. Entender también que esa deuda no es nuestra, que hay que auditarla. Esa deuda tenemos que averiguar en qué se gastó ese dinero y que tenemos que buscar la forma de meter preso y recuperar nuestro dinero, ¿verdad? A los que causaron daño al pueblo de Puerto Rico, porque si me causan daño, nos causa daño a todos y a todas, y por eso tenemos este desbarajuste que tenemos aquí. Así que yo lo voy a dejar con Javier, que tiene buenas noticias. Javier se ideó ahí cómo pueden ser los impuestos en la República de Puerto Rico, ¿verdad? Porque él está muy preocupado por la República de Puerto Rico. Cuando se vaya a jubilar, quiere regresar a las Marías, pero a la República de Puerto Rico con las Marías libres también, ¿verdad? Pero nosotros construimos los espacios. Esta en mi casa es libre, por si acaso, ¿no? Así que es parte importante de ir construyendo pedacitos de Puerto Rico. Qué bueno que Javier consiga una finca aquí, porque hay montones de extranjeros que están comprando fincas en Puerto Rico y lógicamente nos desvían la atención porque ellos no pagan impuestos aquí. Y lo peor del caso es que no tienen agenda social con nosotros porque sus intereses son no pagar impuestos en Estados Unidos y seguir disfrutando la vida loca. Hasta aquí. Extraordinario, Marta. Ahora con Javier. Gracias. Gracias, Marta. Luego de su presentación es difícil y luego, pero muchas gracias, era increíble y yo aprendí mucho también de eso.
para ir directamente al grano y no tomar mucho tiempo, porque me gustaría tener luego tiempo para preguntas y comentarios, lo que yo voy a hacer es explicar un poco sobre los ingresos del gobierno actual de Puerto Rico, luego hablar de las transferencias federales, y que eso mucha gente siempre hablando de las ayudas federales y no podemos vivir sin lo federal y todo eso. Y luego hablar de cómo pudiera ser un sistema contributivo puertorriqueño bajo la soberanía. Y cuando digo soberanía, yo incluyo independencia y libre asociación. Todo lo que yo voy a decir puede aplicar en ambas situaciones. Pues, para que la gente esté en claro. Primeramente, los ingresos de ELA, según el informe económico de 2019 de la gobernadora, los ingresos de Puerto Rico eran unos 11.3 mil millones. ¿Ok? Y eso incluye los 2.7 mil millones que vienen de la ley 154, que ya Marta mencionó, de la foránea, el 4% de la foránea. Ok, que ese número ya está en ese número grande de 11.3 mil millones. Ahora, el presupuesto de Puerto Rico del ELA fluctúa a veces un poco menos, entre 9 y 10 mil millones. Ok, eso es importante, que con ese presupuesto, a veces de 9, a veces de 10, de mil millones, el gobierno de Puerto Rico del ELA opera. O sea, todos los departamentos, las agencias, las autoridades, todo el gobierno de Puerto Rico opera con ese monto. ¿Ok? Está bien. Ahora voy a las transferencias federales. Mismo año, en el 2019, las transferencias federales a Puerto Rico. Ahora, esto es todo el dinero que viene de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y eran unos 33 mil millones. ¿Ok? Ahora, lo que son transferencias, eso se divide en los informes económicos, se divide, todo ese dinero federal se divide en transferencias devengada, transferencias otorgadas y otras, según está en el informe económico. La bien importante aquí, las transferencias devengadas, ¿ok? Estos son fondos, el dinero así de la gente, que vienen del propio bolsillo puertorriqueño, que los puertorriqueños cuando pagan impuestos federales, Seguro Social, Medicare, que te lo sacan de la nómina, de tu cheque, va a Estados Unidos y luego ellos lo reenvían a ti como una transferencia devengada. ¿Ok? Pues del total de los 33 mil millones, las transferencias devengadas son un 70%, ¿ok? Que eso equivale a unos 22.7 mil millones, ¿ok? Pues bien en arroz y bichuela, el 70% del dinero que envía Estados Unidos viene de tu bolsillo. Que no es un regalo federal ni una dávida, viene de su propio bolsillo. Y eso hay que entenderlo bien y apreciar ese dato. Ahora, las transferencias otorgadas equivalen a unos 4.6 mil millones. Y eso es como para programas de gobierno federal, usualmente, como el PAN. ¿Ok? El PAN en el 2019, el PAN era 2.7 mil millones. Y las becas Pell eran unos 833 millones. Y también hay otros gastos, otros programas federales que hay tantos que yo no puedo elaborar en estos momentos, pero estos son los dos más importantes que gente conoce. Ok, esos son del gobierno federal, que eso va luego al gobierno de Puerto Rico o a los individuos, como las becas Pell, ese tipo de situación. Ok, después las otras transferencias son unos 5.7 mil millones. Y eso básicamente eso es dinero que va del Departamento de Agricultura, Vivienda, un montón de otras agencias federales que reciben ese dinero y tienen programas en Puerto Rico. Ok. De todas estas transferencias, los bien más importantes son lo del PAN, las becas Pell, pero también las transferencias devengada del 22.6 millones. Ok.
Ahora, dentro de ese 70%, dentro, solamente mirando los de vengada, el seguro social y Medicare junto, que eso es lo que sacan de tu nómina, del cheque, eso es un impuesto federal, se llama FICA tax. Eso aproximadamente era unos 12,000 millones que Estados Unidos envía, que Puerto Rico lo envía allí a Estados Unidos y ellos lo reenvían otra vez. Ahora bajo el programa de Seguro Social y Medicare, ok, a los puertorriqueños. Ok. Después los veteranos reciben unos 1.2 mil millones. HUD y Vivienda, el Departamento Federal se llama HUD y después también Puerto Rico Vivienda, 1,000 millones. Después los retirados federales, la gente que tiene un retiro federal, una pensión federal en Puerto Rico, reciben 148 millones. Mucho dinero. Ok. Ahora, lo bien importante que yo quiero que puedan apreciar de estos datos es que el 70% viene de usted, de su trabajo en Puerto Rico, o sea, de San Juan, Las Marías, Quebradilla. Cuando tú trabajas y te sacan ese dinero de Seguro Social y Medicare específicamente, vas a Estados Unidos y ellos te lo envían para atrás, ¿ok? Y todo ese dinero es el 70% de lo que la gente llama ayuda federal, ¿ok? Y eso hay que entender lo que, básicamente, lo que, si ellos te lo quitan y te lo están dando de vuelta, eso no es una ayuda. Te lo están devolviendo tu propio dinero. Ok, ahora, tomándose en cuenta, hay gente que dice que si Puerto Rico no tiene ese dinero, nos morimos de hambre, la isla se cae en el océano, si ese dinero no llega. Ok, ahora, yo en el estudio que yo estoy haciendo ahora, en informe y un libro que voy a sacar próximamente, el título va a ser El triunfo del pitirre, y va a tener muchas más propuestas económicas y políticas también, pero en este momento vamos a hablar de las económicas y fiscales. Yo tomo en consideración cómo, o trato de pensar, ya un Puerto Rico soberano, república, ¿qué son las fuentes de ingresos que una república tendría acceso? Que un estado de Estados Unidos jamás puede tener acceso a tales fondos. Me puse a investigar y estudiar este tema y increíblemente saqué mucho dinero que Puerto Rico puede recaudar y querer en Puerto Rico. Pero como dijo Marta, lo importante no es tener dinero. Una república puede ser rica y después le da todo el dinero al 1% de la población y después todo el mundo muriéndose de hambre. Lo importante es cuando uno recibe todo, el gobierno nacional de Puerto Rico un día recibirá todo este dinero y luego tenemos que programas sociales, invertir en la educación y todo lo que dijo Marta. hay que hacer todo eso, básicamente. Ok, yo literalmente, yo hice unas proyecciones económicas y yo traté de ser conservador, tampoco no voy a exagerar el número, yo siempre traté de ser conservador con estos números. Si no podía encontrar un dato específico así, pero básicamente el Producto Interno Bruto de Puerto Rico, de un Puerto Rico soberano, tomando en cuenta las proyecciones que yo hice, puede ser entre 125.3 mil millones. ¿Ok? Eso es mucho más que el Producto Interno Bruto de ELA. El per cápita, teniendo ese Producto Interno Bruto, per cápita en Puerto Rico va a ser aproximadamente unos 39 mil dólares, un poco más de eso, per cápita, que el actual de ELA es unos 30 mil, que literalmente con soberanía el per cápita va a aumentar para el país. Y Puerto Rico con un per cápita de 39 mil va a ser uno de los países más ricos del Caribe y de América Latina. Eso es algo muy importante. Parte de los ingresos, en cuestión del gobierno, la mayor parte de los ingresos son contributivos de las personas y de las empresas. Yo trato traté de hacer como una simplificación, un sistema bien sencillo, pero también bien justo, para que
van a haber impuestos, pero también yo quiero que la mayor parte del ingreso de la gente se quede con la gente, porque van a haber otras fuentes que yo voy a llegar luego, voy a explicar más en un momento, que el gobierno puede tener más dinero de esas fuentes y no estar cobrándole impuestos adicionales sobre los ingresos de la gente. Pues un ejemplo que yo estoy trabajando así es que de que si tiene todo el mundo que tenga $80,000 o menos, no paga. No, uno no paga impuestos sobre su ingreso. ¿Ok? Ahora, luego que tú no tengas más de 80,000 para arriba, hasta cierto, tú sabes, hasta 125,000, pues 1.5. Y esto sigue hasta 5.5. Yo lo quiero hacer bien bajo para que aún la gente que tenga bastante dinero paguen algo, pero aún la gente que no tengan mucho dinero en su trabajo, no van a pagar o 0 o 1.5 o 3.5, bien bajito, y así ellos pueden conservar más su ingreso para comprar comida, pagar el alquiler, pagar la hipoteca, hacer cosas, usar el dinero que ellos ganan para su vida. Ahora, van a haber otros impuestos, pero por lo menos en ese, la forma que yo lo quiero hacer es que la gente se queden con su ingreso o la mayor parte de su ingreso. En relación a los impuestos corporativos, que ahora mismo en Puerto Rico son bien altos, tú sabes, para empresas puertorriqueñas y bien bajitas para ciertas empresas foráneas y para los que son de la ley 2022, esta gente, pues algo sencillo es que las empresas puertorriqueñas pueden tener una tasa de 10%. Ok. Y las foráneas, un 17%. Ahora, para mí, eso son justos. Ok. Yo he tenido varias personas que me han dicho que el 17% para las foráneas bien es muy alto y nadie va a venir a Puerto Rico, pero ese 17% yo lo cogí de Singapur. Esa es la tasa de Singapur. Hay países peleándose para entrar al mercado de Singapur y pagar ese 17%. Que hay empresas que ahora mismo están pagando 30 o 40 en otros jurisdicciones, en Estados Unidos, a otros sitios, que están pagando un dineral. Pueden venir a Puerto Rico y pagar el 17%. Ahora mismo en Estados Unidos, el gobierno de Biden están pensando de una tasa corporativa federal yo creo que era el 28%. Pues eso es alto, aún para ciertas empresas. Pues lo que yo quiero hacer es que la empresa puertorriqueña tenga uno más bajo y la foránea, para nosotros el 17 es más alto que el 10. Pero para ellos, comparado en otras jurisdicciones, va a ser más barato. Y eso puede atraer más inversiones y más corporaciones a Puerto Rico, que era el empleo, y actividad económica y todo eso. Pero ese 17% en Puerto Rico pudiera generar miles de millones de dólares para el Fondo General. Ok, eso es solamente con las contribuciones personales, de ingreso personal y la corporativa. Ahora, ahora empieza el desglose de ingresos adicionales. La lista es bien larga, pero no voy a decir la lista entera, pero voy a decir las más que me emocionan mucho. Básicamente, lo que a mí me gusta mucho esto es la aduana. Puerto Rico podría tener una aduana fuerte, nacional e internacional, ¿ok? Y con un cobro, algún arbitrio general de promedio de 10.25, porque eso influye, a veces va a ser menos, a veces va a ser más, depende del producto que entre. O sea, una caja de lápices no va a ser el mismo recaudo que un tractor o un carro de lujo o algo así. Pero si el promedio es 10.25 y añadiendo también un impuesto aduanero general de 3.25, ¿ok? Uno tiene básicamente un 13.5 en general, todo eso.
Puerto Rico pudo importar y compró del mundo, según el informe económico de la gobernadora del 2019. El dato es de 96.67 mil millones que Puerto Rico importó o compró de afuera. Si uno le aplica esos arbitrios a lo que Puerto Rico importó y compró desde el mundo exterior, eso, una aduana puertorriqueña pudiera generar 11.7 mil millones. Pues literalmente, una aduana puertorriqueña puede pagar el presupuesto entero de Puerto Rico, ¿ok? Y eso es algo que ahora mismo no se considera, ¿ok? Muchos países del mundo viven de la aduana, reciben muchos de sus dineros de la aduana. Incluso un dato interesante es que cuando Estados Unidos se independizó, imagínate, en esa época no había mucha máquina y cosas modernas, ¿ok? Era un país literalmente rural, bien rural, y campito y todo. Ellos vivieron yo creo que más de 100 años de la aduana, ¿ok? Ellos recaudaron todo el dinero de la aduana, era para el gobierno federal, el nuevo gobierno federal de Estados Unidos, y con ese dinero construyeron carreteras y los trenes, compraron el territorio de Luisiana, compraron Florida, ¿entiendes? Con ese dinero fue, desde la aduana para Estados Unidos, fue lo que los ayudó a insertarse y en el mundo. Y ellos, fíjate, algo pasó interesante, que Estados Unidos tenía ese impuesto bastante bien alto. Yo creo que era un 33%, un número ridículo de alto. Esa tasa, Inglaterra le quería imponer a ellos, no, mira, baja esa tasa, eso es muy caro para nosotros. Y Estados Unidos, y había una discusión entre los mismos americanos de que si dejan el impuesto alto o lo bajan. Y al final, yo creo que era el mismo Hamilton, el de la obra. Hamilton era el que no, hay que dejarla alta para que nosotros, Estados Unidos, pueda echar para adelante y recaudar más dinero posible para fomentar el desarrollo económico del país. ¿Ok? Pues nosotros, como un nuevo país, nueva república con poderes soberanos, y por fin podemos establecer nuestra propia aduana, tú sabes, tenemos que recaudar fondos para correr el gobierno. También, además de recaudar fondos para una aduana, la aduana se usa también para fomentar la economía en Puerto Rico. Que si van a haber ciertos productos que queremos proteger en Puerto Rico. Por ejemplo, los huevos. O los pollos, así. Pues algo que básicamente, para hacerlo bien fácil, si hay un sector económico que Puerto Rico quiere proteger, pues a ese sector, como la leche o la gallina y los huevos, cosas así, a eso, si vienen de afuera, a esos productos uno le impone un impuesto alto. Ahora, si hay productos que Puerto Rico no tiene por tecnológica o por climatológico, o sea, por ejemplo, fresas o los arándanos, los blueberries, cosas que no crecen en Puerto Rico, pues para esos productos uno no le pone impuestos o uno bien bajito o algo así, para fomentar que puedan llegar a Puerto Rico y que uno esté en Gurabo comiendo una fresa y cada fresa no es $5, tú sabes, para que sea bien barato, porque en Puerto Rico no crece. ¿Entiendes? Pues la aduana se usa también para fomentar la economía y proteger sectores, pero también para recaudar fondos. Y para mí es algo bien importante. Otras contribuciones, por ejemplo, lo del Seguro Social y Medicare, eso junto, ¿verdad? Eso es como esos 12 mil millones que en vez de enviarlo para Estados Unidos, Puerto Rico se queda con ese dinero. La misma tasa y todo puede seguir igual como existe ahora, las mismas contribuciones, pero en vez de ir a Estados Unidos, va a un fondo en Puerto Rico. Yo lo llamo el Fondo de Seguro Nacional. Eso puede cambiar el nombre en el futuro. Yo no sé. Pero básicamente, con ese dinero, Puerto Rico puede montar su propio sistema de seguro social para las pensiones de los viejitos y todo eso. Y también la sección de la parte de Medicare, ese dinero puede ir a un sistema de salud universal. ¿Ok? Algo importante, por ejemplo, yo he visto aquí que
lo que Puerto Rico recibe de Medicare, que es lo que Puerto Rico pone, el dinero de Puerto Rico, son 5.2 mil millones. Ahora, ese dinero es suficiente para montar en Puerto Rico un sistema de salud universal. ¿Ok? Ahora mismo con las aseguradoras robándose dinero y problemas de salud y nadie tiene plan médico y todo ese revolú, eso, si me recuerdo bien, era unos 3 algo mil millones ese sistema. Pues imagínate lo que podemos hacer con 5.2 mil millones. Increíble. Pues el dinero de Medicare pudiese ir para fundar y establecer y mantener un sistema de seguro social y el de Medicare también, para de salud universal. Otro ingreso adicional, cobros de entrada y salida. Muchos países tienen esto y en el mundo, y con los 4.9 millones de turistas que llegaron en el 2019, Puerto Rico puede generar unos 444 millones de dólares solamente con eso. Y eso ahora mismo no se hace porque Puerto Rico no tiene control de sus aeropuertos y no tiene el control de ponerle estos impuestos. Los visados. En el libro, yo no puedo explicarlo aquí, pero Puerto Rico puede tener su propio sistema de visas para turistas que quieren visitar a Puerto Rico, quedarse mucho tiempo, poco tiempo y múltiples visitas, todas esas cosas. Eso puede generar 324 millones de dólares. Algo increíble es que en los pasajes, cuando uno viene a Puerto Rico, ¿verdad? Uno compra un pasaje, está el pasaje del avión, el boleto y de chorro de impuestos, ¿ok? Esos impuestos, todo básicamente va a Estados Unidos, ¿ok? O para la aerolínea o ese tipo de cosas. Con soberanía, esos mismos impuestos van ahora a nosotros, a Puerto Rico, ¿ok? Y utilizando esos mismos, las tasas que ahora mismo se hacen ahora mismo. Yo no estoy, en este ejemplo, yo no estoy inventándome una contribución nueva. Son lo que ya se aplica, pero esta vez va a Puerto Rico, no para Estados Unidos. Eso puede generar unos 330 millones de dólares. Los cobros de aterrizaje, lo que se llama en inglés landing fees. Cada vez que un avión aterriza en Puerto Rico, le tiene que pagar un dinero al país. Pero si un avión aterriza ahora mismo en Puerto Rico, ¿a quién le paga? Al Federal Aviation Administration, no a Puerto Rico. ¿Entiendes? Luego de unos estudios y buscando esta información, habían unos 88.390 vuelos que llegaron a Puerto Rico. ¿Ok? Si, por ejemplo, porque Puerto Rico no tiene este poder ahora, pues yo fui y busqué en otros que hacen otros países, hasta mismo en Estados Unidos, cada ciudad y estado tiene sus propios landing fees, ese tipo de cosas, pero son federales, pero a veces cambian. Y Puerto Rico hubiese generado 24 millones de dólares con eso. Cada vez que un avión aterriza por sí, ya eso es dinero para el Fondo General. También los sobrevuelos, cobro de sobrevuelo. Cada vez que un avión ni siquiera aterriza, entra en el espacio aéreo de Puerto Rico, esos dineros que Puerto Rico puede cobrar por el privilegio de estar en nuestro espacio aéreo. Ellos están, cuando el avión entra en el espacio puertorriqueño, están alquilando su tiempo dentro de nuestro espacio aéreo. Y esto lo hace todos los países en esto. Ahora mismo, cuando un avión viene a Puerto Rico, ese dinero va a Estados Unidos, pero como una república, ese dinero ahora es para Puerto Rico. ¿Ok? Y esos sobrevuelos, esos cobros de sobrevuelo en Puerto Rico pudieran generar unos 88 millones de dólares. Y esos dinero que ahora mismo ni se considera, no está ni nada. ¿Ok? Hay un boleto, impuestos de boletos aéreos. Ahora uno dice, ay, pero ya usted habló de los otros impuestos aéreos, los impuestos del lance más caros que el avión, pero este ya existe. Cuando uno compra un pasaje,
en Puerto Rico o uno viene a Puerto Rico o Estados Unidos impone un impuesto que se llama the Federal Excise Tax de 7.5% del costo del boleto. Ahí te añaden un 7.5 ahí. Pues a este Federal Excise Tax yo le cambio el nombre. Yo lo sigo, uno puede seguirlo, pero yo le cambio el nombre al impuesto de boleto aéreo y eso puede generar unos 73 millones de dólares. Y eso se paga ahora. Cuando uno pues, de San Juan a Orlando o de New York o lo que sea, uno ya lo paga. Pero el dinero va a Estados Unidos, no va a Puerto Rico. Ese es el problema. Este próximo, los próximos dos son para mí son bien importantes. Estas son proyecciones y a mí me gustaría si uno, dos o tres economistas pueden hacer un estudio más avanzado con esto, porque esto es más, mucha información aquí, pero un impuesto a las transacciones y activos financieros. Básicamente, según los documentos que yo conseguí de Puerto Rico de financiero, el valor total de todas las transacciones que ocurrieron en Puerto Rico que yo pude encontrar, ATH, cheque, un montón de transacciones de los bancos, todo. ¿Okay? Cada vez que un dinero se mueve, es una transacción. El valor total era 271.2 mil millones. Eso es increíble, mucho dinero. Si Puerto Rico tuviera un impuesto automático a transacciones de 2%, eso pudiera generar 5.4 mil millones para Puerto Rico. ¿Ok? Eso es literalmente casi la mitad del presupuesto. ¿Ok? Ahora, también yo puse aquí un impuesto a activos financieros. ¿Ok? Estos son a los bancos. Y esto básicamente es una forma, es como lo que se llama un financial tax. Y Estados Unidos tiene esto a nivel federal, otros países, la Unión Europea, Singapur, muchos países tienen estas cosas. Es que en Puerto Rico, en este momento vivimos, esto no se aplica y gente no sabe de estas cosas porque no se usa en Puerto Rico. Pero con república y con soberanía, ahora tenemos los poderes autónomos, soberanos, para tener estos recursos, estos poderes para hacer estos impuestos. El impuesto a los activos pudiera, otra vez de 2%, pudiera generar 3.7 mil millones. ¿Ok? Pues literalmente ya eso, solamente las transacciones y los activos, solamente esos dos impuestos, eso puede generar más dinero que todo el presupuesto de Puerto Rico. Literalmente es esas dos solamente. ¿Ok? También yo tengo otros impuestos ahí para fomento regional de Puerto Rico, el CRIM se mantiene, eso para los municipios. Educación universal. Pues literalmente en la lista que yo tengo de posibles impuestos adicionales, cobros que un Puerto Rico soberano pudiera hacer, el recaudo anual con los cobros, impuestos de arbitrio sale a 50.5 mil millones. ¿Okay? Eso obviamente, mucho más dinero que lo que Puerto Rico produce ahora mismo. ¿Okay? Que lo que esto demuestra es que con proyecciones económicas así, es que un Puerto Rico soberano pudiera tener mucho más dinero que lo que tiene el ELA colonial y el Estado de Puerto Rico federal con Estados Unidos pudiera tener. Un repaso. El ELA colonial genera, el presupuesto es de 9 a 10 mil millones. Y ahí ya, todo lo resto es deuda y deuda y deuda. El Estado de Puerto Rico, el Estado jíbaro, que quieren algunos estadistas, literalmente el único plan económico que yo he visto es pedir más fondos federales. Y ya, ese es el único plan, seguir pidiendo fondos federales. El número que yo he visto flotando por ahí es 10 mil millones. Que si somos Estado, vamos a recibir, gracias a los congresistas, Mr. Emerson y Mr. Johnson, vamos a recibir 10 mil millones en más fondos federales, más mantengo dependencia. ¿Ok?
y después, pero los impuestos federales. No se preocupe. Si usted se mantiene en la pobreza, ¿entiende? Si usted se mantiene pobre bajo el nivel federal de la pobreza, usted no tiene que pagar impuestos federales. Usted está bien. Qué chévere, me mantengo en la pobreza y sigo en la dependencia. Qué gran plan tienen esta gente. ¿Ok? Ahora, un poquito de diferencia aquí para explicar esto. Eso funciona a veces en Puerto Rico. Cuando uno le explica eso a un americano, un congresista especialmente, de que quieren estadidad para ser dependiente y vivir en pobreza, eso no funciona. Para demócratas y republicanos jamás quieren un disparate así. Ahora, tienen el ELA colonial, el Estado jíbaro con la dependencia, con los 10,000 millones en más cupones y fondos federales, o la soberanía con los 50.5 mil millones que Puerto Rico puede generar propio con turismo, fomento económico. Nosotros mismos podemos hacer estos dineros, pero es que ahora en Puerto Rico no hay la autoridad soberana para crear estos impuestos, estos cobros. ¿Ok? Puerto Rico no tiene una aduana nacional que pudiera tener su propio territorio aduanero. Eso no lo tenemos ahora. Pero con soberanía lo podemos tener. ¿Entiendes? Y luego yo tengo otros ingresos, pero son cosas como de proyectos de corporaciones públicas y otras proyecciones, pero que cuando uno están en total son unos 58.2 mil millones. Pero esos son cosas proyectos que hay que invertir dinero y fomento económico, pero para mí lo más importante en relación a cobros, impuestos en una república, que para Puerto Rico puede generar 50.5 mil millones y jamás tener que depender de fondos federales, ni que por favor Mr. Emerson nos envíe dinero, nada de eso. Ahora, si Estados Unidos quiere invertir dinero en un proyecto de Puerto Rico, bienvenido. Si Alemania quiere invertir también, perfecto, está bien. Si Japón quiere invertir también, mejor. Pero nosotros con soberanía y con estas proyecciones económicas podemos hacerlo solo. ¿Ok? Yo lo traté de hacer unas proyecciones para que la gente pudiera ver que sí podemos estar solo en el mundo internacional y fomentar la economía y generar los ingresos sin depender de fondos federales, porque estaremos dependiendo de nuestros propios fondos nacionales. No estar pendiente de que si Jennifer consigue los fondos y que el congresista de Wyoming se opuso y que pasó allá, ¿entiendes? Olvídate de eso. Nosotros podemos fomentar la economía nosotros mismos. Y eso es lo que yo quiero que la gente sepa con estos datos y el libro que va a salir pronto va a tener mucho más detalle e información. Pero luego, ahora es la parte que viene de Malta. Ahora con todo este dinero, unos 50.5 mil millones, ¿qué vamos a hacer con eso? Hacer una estatua de un gallo gigante como Ribarachat. De un gallo gigante, ¿no? Ese dinero puede ir para fomentar la economía de Puerto Rico, intereses sociales, la UPI, los hospitales. Ahora mismo yo estoy en la etapa del libro que ahora yo estoy, a mí me encanta, ahora yo estoy gastando el dinero. Ahora estoy fondos, pensiones para las policías, para los bomberos, pensiones para los maestros, dándole 2,000 millones adicionales a la UPI. Todo esto se puede hacer con soberanía. Hospitales regionales, hospitales de trauma nivel 1 en cada región de Puerto Rico, cada municipio con un hospital pequeño con 30 camas. Yo estoy bregando ahora con este dinero que Puerto Rico puede generar. ¿Qué podemos hacer con eso para mover el país? Y ahora mismo todavía estoy trabajando en el libro, pero sí, podemos pagar para todo eso y mantener todas esas cosas. Y pues sí, pues eso, disculpa que yo no tenía un PowerPoint precioso como Malta y me tuvieron que escuchar yo hablando aquí de números y miles de millones aquí, miles de millones allá. Pero para la próxima yo tengo un PowerPoint bien chévere. Así. Pero pues sí, eso es básicamente mi presentación.
lo que yo quiero, luego de todo esto, yo quiero que la gente entienda que cuando piensen de Puerto Rico y lo que puede ocurrir en Puerto Rico, y si Puerto Rico puede y puede más. ¿Ok? Recuerda, el ELA te da los 9,000 millones, el estado Jíbara, el estado es como ahora, que quiebra y con 10,000 millones de cupones, pero hay que vivir en pobreza. Hay que recordar, hay que seguir en la pobreza, porque si uno empieza a mover y tiene más ingresos, después hay que pagar ingresos federales, y eso no es bueno para el bolsillo. E incluso un informe del Congreso, the Government Account Report de 2014, del propio Congreso de Estados Unidos, es un informe diciendo que la estadidad destruirá la economía de Puerto Rico. No lo dice yo, no dice Javier Hernández, ni Malta, ni el Congreso de Estados Unidos en su Government Accountability Office, el informe de 2014, dice eso. Usted se puede leer, está en inglés, en español, en internet, pero eso es lo que dice. Esos son los otros dos caminos. El otro camino es con soberanía, con las proyecciones económicas que podemos tener, y Puerto Rico pues tiene potencial de hacer un país bien poderoso en el Caribe y América Latina, y ser un gran aliado de Estados Unidos, incluso, mira, hasta alguien que es bien capitalista, vamos a suponer esto, uno con soberanía, uno le podemos comprar hasta más importaciones a empresas americanas o europeas. ¿Entiendes? Que aún en esos ejemplos, todo el mundo sale ganando con soberanía. El dinero lo podemos generar, y eso es lo que yo creo que la gente entienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esa mirada estratégica tan necesaria. Y antes de entrar a los comentarios y las preguntas de nuestros queridas y queridos compañeros tertuliantes, nada más para que se sepa que Singapur es 14 veces más pequeño que Puerto Rico, y con 4 millones de habitantes en ese territorio, 14 veces más pequeño que Puerto Rico, y todo lo que el nivel y el prestigio que tiene a nivel mundial. José, sí. Con permiso, incluso el tamaño de Singapur, para que gente en Puerto Rico lo pueda entender más, Singapur es el tamaño del área metro. Si uno coge los 7 municipios desde Toa Baja hasta Carolina, ese es el tamaño de Singapur, una de las economías más fuertes, dinámicas, grandes del planeta. Es el tamaño del área metro. Gracias. Gracias. A ver, José, dinos, comentario, participación de nuestra querida gente. Hey, saludos a todos, buenas noches. Y gracias a los panelistas por sus intervenciones. Fue de excelencia. De verdad que tenemos que informarnos más, y yo creo que los gobiernos nos mienten, y por eso es que la gente se siente a veces hasta menos. Yo creo que si tuviera más acceso a esa información, y esto que estamos haciendo ahora mismo se reprodujera más y se compartiera más, yo creo que, ¿verdad? Compartiría un poco de luz a la gente. Ha habido muchos comentarios, saludos de muchas personas, gracias a los que se conectaron, a los que están conectados, a los que escribieron. Saludamos a Janet de las Tertulias del Reloj, que siempre se conecta con nosotros, de las Tertulias de Cagua, a Gladys, a la compañera de Tertulias también, Elizabeth Colón, Eugenio se conectó Nitza, se conectó Gloria, Randy, Siramán, creo que se me queda una, Nelly Zambrana. A todos los que se están conectando y comentando, de verdad que muchísimas gracias y saludos. Uno de los comentarios que tengo por aquí, que creo que se tocó con Marta, es que mientras la administración de los bienes públicos del país utilicen como finca privada, donde las dirigencias partidistas se escudan para nombrar a sus familiares, a sus allegados, que generalmente son unos incompetentes, que lo que buscan son fortuna,
la situación del país obviamente nunca va a mejorar. Entonces, ¿alguien quiere comentar sobre eso? Déjame ver qué más tengo por aquí. Tengo una pregunta también que enviaron. No sé si Marta o Javier quieran contestarla. Es que cómo se podrían distribuir los 125.000 millones del Producto Interno Bruto del que hablaste, Javier. Perdona, buscando el botón del mute aquí. Marta, primero usted, primero. Ok, pero bueno, la primera ya está bastante contestada. El problema es que nosotros hemos dejado que el gobierno sea corporativo. Ese gobierno corporativo que se estableció en la época de Pedro Rosselló, la gente no lo ha contradecido. Y entonces, cuando uno lee la mayoría de las cosas que se han escrito referente a eso, la gente tiene unos discursos torcidos, o sea, como que lo acepta y no lo acepta, entonces no puede dar al grano de que esa no es la función del gobierno. La función del gobierno no es ser una corporación, la función del gobierno es ser del pueblo y para el pueblo, o sea, es favorecer la democracia y, lógicamente, favorecernos a la mayoría, no a las minorías. Entonces, ese gobierno corporativo lo que hizo fue que hizo ese proceso que acaban de señalar, donde contrataban más que a sus amigos, dejaron de hacer las cosas por mérito, contrataban a sus familiares, a ellos le daban altos salarios, mientras el resto del pueblo está pagando, viviendo con 7.25 la hora, ¿verdad? Que es parte del debate que también tenemos que decir. O sea, los mismos que le están dando altos salarios a ineptos que están en el gobierno son los que nos condenan a todos a estar a 7.25 la hora, a la gente que construye el país. Entonces ahí vemos esas diferencias, que es parte de los problemas que estamos viendo continuamente. Así que uno de los debates principales que tenemos que hacer: no queremos un gobierno corporativo, queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo, que sus objetivos sean objetivos sociales, que gobierne para todos y todas nosotros y que fomente sobre todo la palabra de equidad. Esa palabra es importante. Equidad significa que todos vamos a estar mejores, o sea, y si no saben lo que es equidad, que empiecen a aprenderlo y que busquen ejemplos de otros países. Se fijaron que los países que yo escogí fueron los más chiquititos, las repúblicas más chiquititas, las repúblicas más recientes también, que son islas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están diciendo que somos muy chiquitos y que no podemos hacer nada, pero esas repúblicas más pequeñas que nosotros tienen un buen sistema contributivo, tienen unas economías que están creciendo, quizás no sean las economías más grandes, la de Mauricio y la otra isla, pero sí mantienen un buen sistema contributivo porque gobiernan para su gente, gobiernan para mantener, o sea, su estabilidad, y tienen algo bien problemático, que es que el cambio climático los está afectando. Por ser islas pequeñas, tienen el riesgo de hacer desaparecer, ¿no?, si suben los niveles del mar. Y ellos están trabajando para resolver ese problema, para que su gente no sufra, ¿no? Así que fíjate que es ese compromiso continuo del pueblo, o sea, de los gobernantes con el pueblo. Y ahí es que nosotros tenemos que empezar a denunciar todo esto. Cuando invité a Javier fue porque yo creo que Javier está haciendo una contribución diferente. O sea, nosotros todo el tiempo hablamos de la república que queremos, pero nunca nos sentamos a hacer esos numeritos. Sí hacíamos el ejercicio, porque claro, yo he hecho el ejercicio de qué cosas podemos hacer, pero sentarnos a hacer los numeritos, de decir, mira, si es que todo lo que estamos pagando en Estados Unidos, lo podemos tener nosotros acá y con eso construir la república que queremos y ser de las mejores y más prósperas del Caribe, y inclusive ser solidaria con el resto del Caribe. Y eso es lo que queremos para Puerto Rico. Javier, lo tuyo era de esos 125.000 millones del PIB, que si lo desglosa... Sí, no, exactamente, todo lo que dijo Marta, correcto. Sí, de que uno puede tener un Producto Interno Bruto increíble, pero si el gobierno es hecho de batata, tú sabes, de gente no seria, inepto, gente pillo y corrupto, pues nada va a pasar. Se van a robar hasta más dinero se van a robar. Pues bien importante, además de que se busquen los fondos, como demuestro aquí, hay que tener un gobierno limpio, un gobierno fuerte y un gobierno con un enfoque de pueblo nacional. No es que un enfoque de yo cuido a los del partido, a las batatas, al que puso el pasquín, a mis primos, y después, si sobra un poquito, al pueblo. No, eso tiene que cambiar.
Y eso puede cambiar. Otros países lo han hecho. Es que hay que meterle mano duro a la corrupción. Ahora, en Singapur, por ejemplo, cogieron a los corruptos y los ejecutaron. Yo no creo en la pena de muerte, pues yo para mí no, eso, aunque hay algunos en Puerto Rico que harían eso, pero no, yo para mí es una pena de cárcel bien larga. Y no importa si tú eres el primo del gobernador o quien lo que sea. Si tú haces corrupción, te cogen y te cogemos, tú vas a prisión, pero, y no para 10 meses, no, 20 años, 25 años, algo que sea bien serio y bien fuerte, que cuando alguien vaya a pensar de hacer algo corrupto en Puerto Rico, lo tenga que pensar varias veces, si se quiere hacer la maroma. Y si lo hace y se escapa, pues se escapó. Pero si lo hace la corrupción y lo cogemos, 20 años, algo bien serio, algo fuerte. Y yo creo que si se hace algo así, y también tener una sección como una oficina de anticorrupción. Singapur y otros países tienen algo que tienen como una policía especial anticorrupción que están fuera de influencias políticas, que ellos no se pueden comprar porque ellos tienen buenos salarios, tú sabes. Y si tienen que arrestar al asesor del presidente, se arresta. Si tienen que arrestar el primo del senador, se arresta y ya. O sea, hay que ser bien fuerte así, porque si no, con el bendito de que él es buena persona, no. Si alguien roba a Puerto Rico, hay que bregar con esa persona fuerte. Y eso es el cuello blanco, el crimen de cuello blanco que se hace en Puerto Rico es serio. O sea, que muchas veces al que se roba dos ramas de plátano, algo así, lo tratan bien diferente que el que se roba 20 millones. Y ya gente sabe esa historia y eso es feo. Pero hay que tener un gobierno fuerte con anticorrupción. Algo importante también es un servicio civil meritocrático. Tú sabes, tener una oficina yo creo que como OGP, tener la OGP, gerencia y presupuesto, y cambiarlo o otra agencia, algo que sea de servicio civil público para todo Puerto Rico, que sea a exámenes, a gente seria, profesional, que si tú quieres, a mí no me importa tu partido, pero si tú eres, mira, si tú eres un estadista, pero si tú eres profesional, académico, tú sabes hacer tu trabajo, tú debes tener acceso a hacer el examen de servicio civil, y si te cogen y si pasas los exámenes, tú debes servir el gobierno. Que para mí lo importante es el mérito y el conocimiento y la experiencia laboral y todo eso. No es, mira, como lo que pasa muchas veces en Puerto Rico es que cogen el primo del alcalde o tal persona que inepto total, no tiene ningún conocimiento y hacen a esa persona director de una oficina. Cosas ridículas así. Y pues hay que tener, mira, mano dura con la corrupción y también un servicio civil meritocrático que apoya al talento puertorriqueño, y eso ayuda al capital humano, recursos humanos de Puerto Rico. O sea, ¿hay otra pregunta o intervención? No te escucho. Yo tengo una pregunta. Les tengo una pregunta. ¿Cuánto sale de aquí para allá por Seguro Social y Medicare anualmente? ¿Me escuchan? Javier, contesta. No te está escuchando. Javier, no ¿Cuánto está escuchando. sale de Puerto Rico hacia Estados Unidos anualmente en Seguro Social y Medicare?
Él dijo ahorita que era cerca de 4.000 millones, pero... El micrófono, Javier, el micrófono. Disculpa, Ahora. disculpa, que a veces se me olvidó el unmute. ¿Escuchaste? Pues, literalmente lo que devuelve, lo que regresan del Seguro Social Medicare son 12.000 millones al año. No, pero ¿cuánto sale anualmente de aquí para allá? De Medicare y Seguro Social. Ay, no tengo el número aquí en Porque estos tengo momentos. entendido que es más lo que sale anualmente, lo que se contribuye al Seguro Social y al Medicare anualmente. Tengo entendido que lo que regresa Sí, anualmente. sí. Eso es un dato importante. Ok. Déjame que te voy Entonces, a apuntar eso para la otra pregunta eso. es si podríamos cobrar impuestos por las transacciones, las compras que se hacen vía internet. Si eso está contemplado ahí. Eso no lo he puesto, pero eso está contemplado ahora en una ley que van a poner en Puerto Rico, porque se está hablando de cambiar el B2B, ¿verdad?, por ese tipo de impuestos. Actualmente sí, las corporaciones internacionales están cobrando porque Amazon cobra impuestos. No sé a dónde está llegando, que es parte importante porque la falta de transparencia en Puerto Rico es como que se cobran muchos impuestos y no sabemos dónde están, ¿no? Y de repente notamos que falta dinero, por ejemplo, el de los refrescos que se supone que va para el hospital del niño. El hospital del niño siempre está carente de fondos, pues me imagino que no está llegando, al igual que sucedía con la Universidad de Puerto Rico, que se decía siempre que el impuesto de las tragamonedas iba todo para la Universidad de Puerto Rico, y desde que yo era estudiante decían que nunca nos llegaba como al fondo de la Universidad de Puerto Rico, y era porque se estaba traqueteando y lo dividieron en muchos segmentos y lo dividieron en muchas aportaciones a otros lugares, ¿verdad? Y entonces ahí es que vemos dónde están las trampas. O sea, como no tenemos un gobierno transparente, no sabemos qué se está haciendo con el dinero ni cuánto se está recaudando. Y entonces en papeles aparece que ese dinero va para un lado y no necesariamente llega. Tenemos que ser más eficientes el pueblo puertorriqueño exigiendo mucha transparencia. O sea, y hay que exigirlas. Ellos te van a decir que no pueden y hay que decirles no, se puede, se tiene que hacer, porque si no, nosotros vamos a seguir cayendo en estas trampas, en la trampa continua de que no tenemos dinero, cuando en realidad sí hay dinero. Lo que pasa es que se está desviando y no necesariamente llega a donde tiene que llegar. Recordando siempre objetivos sociales primero. Después Correcto. objetivos económicos y por último los políticos, por si acaso. Javier, ¿quieres decir algo? Javier. No, ya, usted ya contestó. Mira, hay otra cosa que las repúblicas tienen el beneficio de todos los fondos que tienen las Naciones Unidas para diferentes proyectos. La agricultura, la FAO, Organización de la Agricultura de las Naciones Unidas, provee fondos para desarrollo de la agricultura a muchas naciones. En la Organización Mundial de la Salud también provee fondos para los sistemas de salud en las naciones. La UNESCO de Educación también provee fondos para los sistemas educativos de las naciones, incluyendo los universitarios. Y hay un montón de esas posibilidades que nosotros no nos beneficiamos. Y yo realmente no tengo idea de cuántos son, pero sé que son muchos. Todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas se benefician de esos programas de apoyo económico y tecnológico. Y también si coges a Noruega, que tiene 4.5 millones de habitantes, Noruega tiene un fondo que tú mencionabas, un fondo para garantizar por 30 años, los próximos 30 años, una inversión a nivel mundial. Sí. Un fondo de inversión que garantiza sistemas de salud, sistema de educación, retiro, etcétera, etcétera, garantizado para toda su población. Es cierto todo esto de los fondos, Salvador, pero también es cierto que nosotros tenemos que aprender a vivir con nuestros propios recursos.
porque muchas veces nos acostumbramos a vivir de los fondos, como está sucediendo también en Puerto Rico, que se vive de la dependencia de pedir fondos aquí, fondos allá, como señaló Javier, el gobierno, este gobierno, en su propuesta económica, lo único que puso fue conseguir más fondos federales. Y eso en Puerto Rico se convirtió en un problema existencial a partir de la década del 80. La gente se dedicó a conseguir más que fondos federales, inclusive hasta en la misma universidad nos obligan que tenemos que conseguir fondos federales cuando podríamos ir a esos recursos a nivel internacional para conseguir fondos para investigación, pero nos limitan, o sea, nos limitan y algunas veces nos vuelven dependientes. Pero hay algo que es bien importante que le dije a Javier que se había olvidado un poquito en su libro y es sobre la deuda. Nosotros tenemos que diseñar en la República un sistema de que para emitir deuda hay que consultar con el pueblo. Y van a decir que eso es mucha burocracia, pero en la realidad la gente tiene que enterarse para qué es la deuda, cuál es el compromiso que estás asumiendo y cuántos años vas a estar pagando esa deuda. Y si la gente dice, no, eso no nos interesa, pues no nos interesa, punto. Y así aprendemos a ser responsables con las deudas. Porque el problema que tenemos actualmente con la deuda de Puerto Rico es que se emitió deuda, nunca se le dijo al pueblo para qué era esa deuda, se seguía omitiendo deuda, el dinero desaparecía de alguna forma y el problema es que estamos donde estamos. O sea, aunque para mí la deuda es odiosa, por si acaso, pero dentro de ese concepto hay unas deudas que nunca nos explicaron para qué era. Nunca nos explicaron que si vendiste la telefónica, el dinero que iba supuestamente para los fondos del retiro nunca llegó. ¿Por qué dónde se desapareció el dinero? ¿Dónde está ese dinero de nosotros? Cosas así son importantes que nos lo expliquen. Entonces, cuando hablamos de transparencia, hablamos de un gobierno que le explica a la gente en qué se usa su dinero. Eso no es anormal porque en Noruega lo hacen, en Finlandia lo hacen, en Dinamarca lo hacen, o sea, en Alemania lo hacen. ¿Por qué nosotros tenemos que ser inferiores? O sea, es parte de la normalidad explicar dónde está nuestro dinero. Y así vamos también evitando los procesos de corrupción. La corrupción viene asociada en el caso de Puerto Rico con la colonia, ¿verdad? Que es parte del problema estructural de la economía. Por lo tanto, tenemos que corregirla de diferentes formas. Como Javier no creo tampoco en la pena de muerte, pero sencillamente tenemos que unas cárceles y que nunca más vuelvan a estar por aquí todos esos pillos y ladrones, ¿verdad? Y sus familiares, si tuviera que ser así, nos deshacemos de muchos de ellos. Pero el problema es que nosotros tenemos que aprender. Deuda, tienes que explicarme. O sea, es como si fuéramos la familia. Cuando la familia se va a tomar una deuda, se supone que en el caso del esposo o la esposa o las parejas iguales o como sea el tipo de familia que hayan definido, se defina si se va a coger la deuda o no se va a coger. ¿Cuál es el compromiso que estamos asumiendo como familia con esa deuda? ¿Verdad? Y si tenemos la capacidad para financiarla. Pues así mismo nos pasa como país. Nosotros vamos a asumir una deuda, si se va a utilizar, cómo se va a utilizar y por qué se va a utilizar y sobre todo, deuda que se tome tiene que ir con los mismos criterios. Primero los objetivos sociales, después los objetivos que fomentan lo económico. Y cuando hablo de estos objetivos que fomentan lo económico es porque, por ejemplo, energía eléctrica y acueducto y alcantarillado y comunicaciones son bienes para nosotros, pero también fomentan lo económico, ¿no? Así que esos son los segundos en instancia, por eso son autoridades, no son agencias de gobierno, ¿verdad? Porque son empresas que nos van a ayudar al crecimiento del país, pero a la misma vez también nos van a ayudar, ¿verdad?, al crecimiento, del desarrollo social, desarrollo económico y lógicamente a que el país crezca. Había que tomar las deudas, pero entonces metieron una gente que empezaron a tomar deudas sin explicar y ahí empieza el problema. Así que parte de esa república o ese estado soberano, la cuestión soberana que quieres, Javier, pero la república, en el caso mío, es la deuda. Hay que ser transparente en todo proceso del gasto de dinero, porque al fin y al cabo el dinero es del pueblo de Puerto Rico, no es el dinero ni del gobernador ni de quien está ahí, es el dinero del pueblo. Y si el pueblo es el que tiene que responder, pues explíqueme. Por eso es que estamos pidiendo también la auditoría de la deuda. Yo quiero saber, porque yo tengo que pagar una deuda que yo no sé para qué se utilizó, ¿verdad? Si tú me explicas antes, yo te digo, esta sí, aquella no, ¿verdad? Pero si tú no me explicas, yo no pago deuda, ¿verdad? Correcto. ¿Te recuerdas, José, que le dedicamos una tertulia a la auditoría de la deuda precisamente? Eso es así. A la persona que esté interesado en cualquier otro video o cualquier otra tertulia que tenemos en nuestra página, pueden entrar
a la sección de videos y ahí están, por lo menos hay, desde que empezamos a grabar, como 30 tertulias que se graban en vivo. Y yo creo que Marta y Javier y tú han traído una palabra clave que ha salido bastante en los comentarios, es la transparencia. Hay un comentario que dice que si las aseguradoras aquí en Puerto Rico, las aseguradoras de salud, tuvieran un poco de transparencia y si supieran lo que se gasta el dinero, tuviéramos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. O sea, tan sencillo como eso. Sí. O sea, también hay otros comentarios que dicen que estas ponencias que tenemos hoy en vivo, que se deberían dar más a menudo, porque han sido, de verdad que todo el mundo lo ha dicho que ha sido excelente. Hay una pregunta de Randy, Gracias. si no me equivoco, sí, cómo no, que él trae que si las corporaciones de trabajadores y las cooperativas como organizaciones, que cuán esenciales pueden ser en un proyecto de país como este. Pues mira, depende de cómo nosotros reestructuremos la economía, ¿no? Se supone, y esto lo digo porque cuando uno lee las bases del Estado Libre Asociado, aquel que se creó en el 50, decía que ellos querían que el 25% de la economía fuera de cooperativas, lo cual nunca lograron ni nunca hicieron, ¿no? Pero nosotros podemos definir cuánta gente queremos en cooperativas, porque no todo puede estar en cooperativas o propiedad de trabajadores, pero sí se puede lograr. Inclusive el problema este que tenemos con Vieques y Culebra lo podemos tener dentro de una corporación propiedad de trabajadores, ¿no? Que pueda manejar eso y donde los viequenses sean los dueños de ese recurso, ¿no? Que puede ser en conjunto, puede ser hasta una APP con el municipio, ¿no? No tiene que ser necesariamente fuera, el gobierno estar fuera, pero que sean los viequenses y los culebrenses quienes estén encargados de eso, junto con el proceso completo de manejo de las naves, arreglo de las naves, mecánica de las naves, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento completo en una cooperativa que sea propiedad de trabajadores. Eso le da empleo a ellos, logra el compromiso y a la misma vez logra que se le dé el servicio eficiente, porque entonces tienen que responderle a los suyos, ¿no? Entonces, esas son las formas que tenemos que ir articulando poco a poco en todo esto que se llama, ¿no?, crear esa nueva base económica, que lo podemos hacer, que no es nada que sea normal, pero, por ejemplo, para la agricultura lo mejor son las cooperativas y propiedad de trabajadores para que se comparta el trabajo. Para algunos tipos de trabajo, ya hasta los mismos abogados han descubierto que pueden montar cooperativas propiedades de trabajadores, los laboratorios están en lo mismo para compartir los costos, ¿verdad? Y entonces así van viendo que juntos, ¿verdad?, todos unidos y en solidaridad podemos construir un país mejor, más próspero y más feliz, o sea, porque entonces nos vamos a responder a nosotros mismos con más empresas puertorriqueñas. Pero es clave algo que dijo Javier, es que a nosotros nos cobren menos impuestos que a las empresas extranjeras, porque nosotros somos los que vamos a crear las empresas en el país, somos los que vamos a generar los empleos en el país y somos los que vamos a hacer inversión que se va a quedar en el país. Por lo tanto, lo lógico es que los impuestos sean menores para las empresas nacionales y mayores para las empresas extranjeras, aunque sean por 3 o 4% nada más, pero que ellos paguen más porque ellos son extranjeros, ellos son multinacionales y sobre todo algo importante que hizo Singapur es que las empresas no pueden competir contra las empresas nacionales. O sea, hay que tener unas empresas que son del país y esas las vamos a proteger al 100%, ¿no? Esas son nuestras empresas clave. Y las otras si vienen a competir en espacios donde no estén ocupados los nuestros. Hay otras empresas que también hay que proteger, ¿verdad?, que hay que hacer también alianzas, ¿verdad?, con otras empresas. Si tú vas a hacer alianzas públicas privadas, esas, no la versión esta que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es toda una corrupción detrás, ¿verdad?, sino una alianza público-privada es una alianza donde lo privado aporte una cantidad y lo público aporte la otra, pero no que sea oneroso para nosotros. Fíjate que en esas alianzas público-privadas que están creando, la deuda la asume el gobierno de Puerto Rico, las inversiones las asume el gobierno de Puerto Rico. Eso no es negocio. O sea, los negocios hay que saber hacerlos bien, pero ellos saben hacer bien sus negocios para ellos y no para nosotros. Y eso es un problema de la corrupción en la colonia que tenemos que ir resolviendo. Así que yo creo que sí, que podemos tener un país
donde podemos tener la mayoría o la mitad de las empresas en cooperativa y propiedad de trabajadores y las otras empresas de otra forma, porque de esa manera nos vamos beneficiando y vamos logrando, lógicamente, ese capital nacional que se tiene que generar, y además de esa diversidad de las industrias que nos mantiene, ¿verdad? Porque en épocas de crisis unas industrias caen, pero las otras sostienen la economía, y entonces empezamos a manejar la economía dentro de la balanza, que sería tener diversidad también en las empresas. Porque fíjate que en Puerto Rico nos concentramos mucho en las empresas manufactureras, y ahora esa crisis grande vino porque se eliminó las 936, pues entonces se eliminó una de las patas que tenía el Estado Libre Asociado. Se eliminan algunas de los fondos federales, se cae otra de las patas del Estado Libre Asociado, y de repente la mesa del Estado Libre Asociado se quedó con las columnas cortas porque el temblor de tierra se las llevó junto todas. De hecho, Singapur tiene relaciones comerciales, tratados comerciales con 125 países. ¿Para qué? Para no poner todos los huevos en una canasta. Así que lo tiene diversificado también las relaciones comerciales inteligentemente, para entonces no depender de... Bastante bien. Para hacer un comentario. Disculpa. Sí, para hacer un comentario breve, sí, volver a lo que Salvador dijo al principio de las Naciones Unidas y otros fondos. Sí, Puerto Rico, para mí es importante que Puerto Rico tenga su propio fondo, y todo que sea externo es extra. Es como encontrar dinero en el piso, tú sabes, como, ok, perfecto. Pero que está como usted dijo, de las Naciones Unidas. Hay muchos fondos ahí de fomento económico, fomento agrícola. La propia Unión Europea tiene programas para países del Caribe, que ahora mismo Puerto Rico no tiene nada con eso, ni nada. Pero con soberanía, podemos tener una embajada en Bruselas, en la Unión Europea, hacemos todos esos trabajos. Y España, Alemania, Francia pueden invertir en la agricultura en Puerto Rico, por ejemplo, o enviar manufactura, ¿entiendes? Ayuda, eso es inversión. A otros países pueden hacer eso. Japón, yo sé que Japón y Corea tienen programas de fomento económico, fomento internacional. España también. Estados Unidos tiene, se llama USAID. United States Aid International Development se llama, que en Puerto Rico eso no aplica porque somos colonia, pero bajo soberanía Estados Unidos tiene muchos programas de agrícola, de fomento económico, ese tipo de cosas, pero eso es para países independientes o soberanos, en cualquier soberanía, whatever. Pero, por ejemplo, yo sé que con esta agencia de Estados Unidos aporta un montón de millones para el sector agrícola del Perú, para la industria del cacao. Pero ellos lo hacen para Perú, pero para Puerto Rico no. Pero para Puerto Rico no hay los millones para fomentar la industria del cacao en Puerto Rico. Pero para Perú, una república soberana en Sudamérica, aparecen los, ¿entiendes? Que con soberanía eso nos abre más puertas de inversión y de fomento internacional, asistencia internacional, tú sabes. Pero para mí, yo no quiero que sea de una forma de dependencia. No es como que si Japón o si Estados Unidos o Alemania no envía el dinero en hambre. No, yo quiero que Puerto Rico tenga todo el dinero que necesite, pero si Alemania, España y Estados Unidos quieren invertir, perfecto, mejor. Tú sabes, bienvenido sea. Pero no tiene que depender de eso, tú sabes. No es como que si no envía el dinero nos morimos de hambre, algo así. Y nosotros poder contribuir también a otros países. Exacto. Ese fondo de solidaridad es importante. Exacto. Porque si todos somos un país rico, podemos crear un fondo de solidaridad para ayudar a los demás. Y es importante también entender que nosotros también estamos vulnerables, porque nosotros vamos a sufrir huracanes como quiera. O sea,
La solidaridad se da para ambos lados. Si nosotros creamos un fondo de solidaridad para otros países también nos van a ayudar, como lo intentaron hacer ahora después del huracán María, que Estados Unidos no dejó que entraran los barcos extranjeros, o sea, ni los barcos de Cuba, ni los de Venezuela, ni los de los países europeos que querían enviar ayuda a Puerto Rico, porque lógicamente no le interesaba, ¿verdad?, que vinieran de otros lados a ayudar a la isla, pero sabemos que la solidaridad se construye de esa manera. Una cosa importante que Javier tampoco mencionó, ¿verdad?, porque Javier, toda su información es basada con lo que tenemos actualmente, cómo lo podemos revertir para Puerto Rico. Pero ahí hay que añadirle el fondo de resarcir daños. Estados Unidos nos debe dinero por el coloniaje, nos debe de ayudar en el proceso de descolonización de nuestras mentes, porque nosotros todos los días tratamos de ser soberanos, pero la realidad es que el coloniaje se nos mete por todos lados y ya estamos acostumbrados porque así fue que nos educaron. O sea, esa descolonización es importante, y en el proceso de liberación de los países, aunque sea que ellos no den la independencia, que no creo que nos las vayan a dar, pero si nos las dan, como quiera nos deben. Además de quedarse con su deuda, que es deuda de colonia, ellos también nos deben dinero por los daños cometidos en Puerto Rico, daños que tienen que ver con el militarismo, daños que tienen que ver con la experimentación de que hicieron con los puertorriqueños en diferentes, desde la gente naranja hasta las píldoras anticonceptivas, daños que nos han causado por diferentes estragos, como por ejemplo que después del huracán María nos dejaran abandonados, a pesar de que nosotros pagamos a esa agencia federal y que ni siquiera todavía nos han dado ese dinero y que todavía estamos esperando el dinero ese de FEMA. O sea, por todos esos daños psicológicos y emocionales, Estados Unidos nos debe. O sea que tendremos dinero, sí vamos a tener dinero, ¿no? Y Javier se enfocó en lo que tenemos actualmente revertido hacia Puerto Rico. Así que podemos tener algo más adicional, y yo creo que quién le debe a quién, ¿no? En algún momento Estados Unidos va a ser el que nos deba todo el tiempo a nosotros. Pues mi gente, muy agradecido a la verdad de tanta información esclarecedora. Aprendimos un montón y ese es el propósito de las tertulias, que sembremos en nuestra mente todas las alternativas, todas las transformaciones que se pueden dar desde ya, porque uno empuja las alternativas a lo existente desde ya, y eso se está dando a lo largo y ancho de nuestro país. Afortunadamente siempre nuestro pueblo ha tenido muchas iniciativas, siempre ha sacado la cara, ha habido solidaridad entre nosotros y nosotras, y eso es bien esperanzador, ¿verdad? Bien esperanzador. Y antes de irnos, quería informarles que la próxima tertulia es el jueves 20 de mayo. Así que contamos con su patrocinio, que la den a conocer, y infinitamente agradecido de Marta y de Javier, y contamos con ellos para siempre. Tengan eso claro, ¿saben? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, José, pendiente del libro de Javier. Sí, sí. Vamos a estar gracias, pendientes. gracias, Salvador, José, Marta, muchas gracias, y agradezco haberme invitado y tener esta tertulia, gente. Tengo una conversación con ustedes y con todo el mundo que está escuchando y viendo esto. Y muchas gracias. José. Gracias a todos los que sintonizaron y compartieron con nosotros esta noche, y a los panelistas, muchas gracias, de verdad que ha sido excelente, ha sido una ponencia excelente el día de hoy. Muchas gracias. Cuídense, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.